Ari Lijalat dejó en evidencia al gobierno. Bueno, vamos a hablar de la creatividad judicial y económica. Por dos cuestiones puntualmente. La creatividad judicial no es un término que se me haya ocurrido a mí, sino que es del fallecido juez Claudio Bonadío, muy recordado en estas horas porque fue el encargado de la inquisición judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, que incluyó el capítulo de esta semana, que es la causa Cuadernos, una causa que se apropió junto al fiscal Stornelli, que la llevó adelante sin ningún tipo de pruebas, que pasó por alto que los cuadernos estaban, que no estaban, que eran fotocopias, que se habían quemado, que resucitaron, que los arrepentidos no se filmaron. No se cumplió nada, no encontraron las pruebas, pero igualmente hagan el juicio, porque no se trata de pruebas, sino que se trata de tener a la dirigencia política sentada en el banquillo de los acusados con miedo de tomar decisiones. Y la cuestión de la creatividad judicial es un video, es un concepto de Bonadío, que yo tengo el video de cuando lo explicó. Así que en breve les voy a mostrar ese video y vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer en la causa Cuadernos, que arrancó el juicio oral. La otra es la creatividad económica, que es la de Javier Milei, ¿no? Que llegó y dijo, bueno, yo voy a hacer el ajuste más grande de la historia, voy a frenar todo lo que hay, voy a recortar por todos lados, y con eso el país va a salir adelante. Y bueno, creativo es. La verdad que no se había hecho nunca de esta forma. Se había hecho con el mismo sentido. Ahora, avisando que vas a hacer un ajuste, celebrando la crueldad, dejando a los jubilados sin medicamentos, a los niños sin hospital, etcétera, así no se había hecho tan a lo bestia. Así que es bastante creativo. Ahora, de ahí a que funcione, es otra cuestión. Es otra cuestión. Y vamos a repasar ahora todo lo que dijo ayer Emanuel Álvarez Agis, que estuvo a la noche acá y que fue realmente muy importante, mientras el presidente está en los Estados Unidos con estas giras que hace para ver si efectivamente, no sé, quiere la green card o algo de los Estados Unidos. Pero bueno, y por el otro lado, cómo sigue con este discurso nazi, porque es un discurso nazi, el discurso y la práctica de todo el que piensa distinto que yo, hay que excluirlo, hay que sacarlo del juego, hay que eliminarlo, es un discurso nazi. Y por más de que Milei lo repita, por lo menos acá no lo vamos a normalizar. De hecho, ayer, que estuvo en el American Business Forum, el presidente de la Argentina insistió de vuelta con que no se puede ser kirchnerista o peronista en la Argentina. Mirá. Una vez despejado el ruido político, ¿qué pasó? El mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo, al margen que además bajó el riesgo país más de 400 puntos. En definitiva, pasó lo opuesto exacto de aquel infame 12 de agosto de 2019, en donde protagonizamos uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia del mundo por la mera posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder. Que dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que en algún lugar de la costa este ha entrado. Aquí. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos. Bueno, está recordando Milei dos cosas. Una, la elección de 2019, donde Mauricio Macri, que siguió un camino parecido al de Milei, Caputo de ministro de Economía, bicicleta financiera, no le funciona, explota, van al FMI, no se endeudan y finalmente pierden las elecciones. Y efectivamente hay un desplome financiero. Ahora, el riesgo no es el peronismo, que termina pagando las deudas que toman los gobiernos anteriores. El riesgo son los gobiernos de derecha, cuyo único plan económico es endeudarse para hacer bicicleta financiera. Entonces, claro, esa deuda, cuando deja de estar el gobierno de derecha que la tomó, y sí, hay una sospecha de que no se va a pagar, pero porque esa deuda es absolutamente ilegítima, además de ilegal. Además de ilegal.
Claro que hay riesgo de que no se pague. Pero porque la tomaron de forma ilegal. La deuda con el FMI se tomó de manera ilegal. Yo lo voy a decir todos los días porque me parece importante que quede y por lo menos quede registro. La causa más importante en el Poder Judicial no es la causa Cuadernos, no es la causa Vialidad, no son las causas que señalan en el sistema de medios del establishment. La causa más importante, objetivamente, por volumen de dinero, es la deuda que tomó el gobierno de Macri, con Caputo a la cabeza, con el FMI. 45.000 millones de dólares, sin un expediente, sin explicar cómo se iba a pagar, sin incorporarlo al presupuesto y que se fugó todo. Las pruebas están enteras ahí. Y no solo el Poder Judicial no avanza, la jueza María Eugenia Capuchetti, sino que el Poder Ejecutivo también se retiró de su impulso de esa causa, que la tiene que impulsar el Poder Ejecutivo porque es querellante la Procuración del Tesoro, y también se frenó la responsabilidad patrimonial de los que cometieron esa barbaridad de endeudar a varias generaciones para ver si ganaban una elección. Eso es lo que menciona Milei ayer. Claro. Después vino otro gobierno que supuestamente iba a decir, no, pará, nos dieron plata de más. Y lamentablemente el gobierno peronista lo que hizo fue, bueno, reacomodar esa deuda en el tiempo. No dijo esa deuda se tomó de manera ilegal. Y ahora volvió otra vez Caputo al gobierno, con Milei, y volvió a tomar deuda con el FMI. Entonces el riesgo no es el kirchnerismo, el riesgo es Caputo, el riesgo es Milei. El riesgo es tener esta creatividad económica que piensan que van a sacar adelante un país tomando deuda, tomando deuda y tomando deuda. Y ya lo hizo la dictadura, ya lo hizo Menem, ya lo hizo Macri, y ahora lo vuelve a hacer Milei. Y mirá vos, nunca funcionó. Y no va a funcionar. Otra vez. Bueno, ayer Milei aprovechó que estaba otra vez en los Estados Unidos y le agradeció a Donald Trump. Quisiera agradecer al presidente Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina 4 veces superior a la anterior. Esto no es más que uno de los acuerdos comerciales que Argentina y Estados Unidos se deben hace muchos años y que entre ambos países estamos trabajando por rectificar. Contamos con una diversidad geográfica tal que permite prácticamente cualquier ser humano del planeta que decida invertir en Argentina pueda explotar sus conocimientos de manera provechosa para exportar sus talentos al resto del planeta. Ahora, gracias a la normalización de nuestra macroeconomía, el correcto funcionamiento del régimen de grandes inversiones, tenemos las condiciones económicas y políticas para hacerlo. Y a eso se le suma por primera vez que tenemos los incentivos correctos para hacerlo. Bueno, recordemos cómo funcionan estos incentivos. El gobierno hizo un régimen de incentivo de grandes inversiones conocido como el RIGI, que es el que menciona el presidente. ¿Tiene que haber en la Argentina un régimen de incentivo de inversiones? Sí. 100%. ¿Este que votó el gobierno? No. ¿Por qué no? Porque este régimen, que además ni siquiera genera inversiones, las únicas son o ya estaban o cuestiones que hace YPF, por ahora no hay nada importante en el RIGI, lo que hace es bajarles impuestos a estos proyectos que van a pagar menos impuestos que las empresas que ya están acá, por ende es con una diferencia de competencia con las que ya están acá. Amortización acelerada de todo lo que utilicen para esos proyectos, con lo cual también deja de recaudar el Estado. Les permite no comprar ni una tuerca en la Argentina, que es un punto clave para las inversiones. Cuando hay regímenes de inversiones, vos decís, bueno, está bien, vení, invertí acá, pero usá los proveedores locales. Bueno, no. Pueden traer todo desde afuera. Y después le dicen, vos vas a poder exportar todo lo que produzcas. De hecho, una de las cosas más importantes es que deja de ser prioridad el autoabastecimiento energético argentino. Por ende, toda la nafta la podés vender si querés afuera. Y obviamente, empresario la va a vender donde gane más. Si gana más afuera, gana más afuera. Si gana más acá, la va a vender más acá. Para ganar más acá nos tiene que aumentar la nafta. Y además, a partir del tercer año no dejan un mango de retenciones. $1. Ese es el RIGI. No va a beneficiar al país. Y además la única forma de sostenerlo es a través de más deuda. Porque esas inversiones van a ir a después pedir dólares para sacar los dólares del país.
Por ende, solo se sostiene con endeudamiento, por eso no va a andar. Y por eso esta creatividad económica que lleva adelante Milei y otra vez Caputo, no va a funcionar. Y tampoco va a funcionar con esta relación personal con Donald Trump. Porque Trump, primero, la Argentina no es un país tan relevante en materia económica para Estados Unidos. Está, si no recuerdo mal, en el puesto 20 y pico o 30 y pico en sus relaciones económicas. Tiene una relación, si quieren, política e ideológica, porque Trump no tiene alineada América en sus intereses. Claudia Sheinbaum en México, Petro en Colombia, Lula en Brasil, Yamandu Orsi en Uruguay, Boric en Chile. No está alineada absolutamente. Ahora va a tener un aliado en Bolivia y tiene a Milei en la Argentina. Ahora, Milei, parte de su creatividad económica, es que ahora dependemos del humor de Donald Trump. Y es un tipo con un humor muy cambiante. Ayer lo explicó muy bien Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía, hoy consultor de empresas muy importantes en la Argentina, y explicó justamente si se puede o no se puede tomar en serio este vínculo entre Milei y Trump. Si vos me decís, mira, el rescate que le hizo Estados Unidos a Milei, a Argentina, es un rescate país-país, es, como dice Malamud, una invitación al desarrollo. Pero bueno, ok, entonces 1500 funciona de tipo de cambio. ¿En serio alguien puede pensar que Trump y Milei son dos personas que pueden hacer un acuerdo de Estado? Independientemente si Trump tiene reelección, si le va bien en el medio término, Trump es un tipo que un viernes a la tarde hizo que la acción de Starbucks cayera 70% porque dijo que iba a cortar la importación de café de Colombia, y el domingo a la noche lo llamó a Petro y le dijo, era un chiste, hablemos. Y el lunes la acción de Starbucks valía 15% más. Entonces yo no me pondría en manos de un rescatista que un día te dice, toma el salvavidas, el otro día te lo saca, el otro día te usa para hablar con Lula. Cuando empieza a hablar con Lula dice, bueno, no sé si me sirve tanto. Así nos dejó Milei, pendientes de la voluntad de Donald Trump. Así dejó a la Argentina, así dejó a la figura presidencial argentina. Fue muy interesante ayer la entrevista de Manuel Álvarez Agis con Noé Barral Grijera y Gaby Sued, aquí en Batalla Cultural. Pues es un tipo importante para el empresariado. La voz de Manuel Álvarez Agis no es alguien considerado ni riesgo cuca ni nada. Es un tipo que es de consulta de los principales empresarios de la Argentina. Y habló también de esto que les mencionaba, de la deuda. Y de qué tiene que pasar con la deuda y si es pagable la deuda que tiene la Argentina. Bueno, dijo esto. Yo podría decir, mira, el acuerdo con el fondo claramente tiene un tinte político. Sí, no hay duda, es obsceno. Sí. Por segunda vez, hecho por la misma persona, Donald Trump, al mismo ministro Caputo. Bueno, desconozcamos el acuerdo con el fondo. Consecuencia, el Rego País va a valer 4.000 puntos básicos, la gente va a empezar a comprar dólares, el dólar se va a ir a 5.000 y la pobreza se va a ir al 70%. Entonces, la deuda con el fondo tiene un componente político absolutamente injusto, inmoral, sí. ¿Cómo lo trataría? De una manera un poco más inteligente que gritar Yankees go home. La deuda con el sector privado de Argentina, particularmente respecto del tamaño de Argentina, es muy baja. El problema es que es impagable porque vos el Banco Central lo tenés vacío. Entonces me parece que habría que pensar estos esquemas de una manera un poco más integral. Bueno, ese es uno de los temas que cualquier gobierno que quiera estar al frente en el año 2027 tiene que discutir y que tiene que tener una propuesta clara. ¿Qué va a hacer con la deuda con el FMI? ¿Cómo lo va a encarar? Es cierto lo que dice Álvarez Agis. No es fuera el FMI, simplemente y con una consigna, pero sí una discusión racional. Si el FMI 2 veces financió una campaña política por fuera de las reglas del FMI y encima la Argentina no cumplió, por lo menos en la primera, en la segunda tampoco, porque tendría que haber pasado por el Congreso, la propia ley argentina, bueno, hay elementos para discutir. Si se tiene que pagar entera, si se tiene que pagar el porcentaje proporcional a la cuota de la Argentina en el FMI. Hay margen para discutir eso.
Y hay una parte más que recién Emanuel Álvarez Agis decía, el Banco Central está vacío. Vieron que el gobierno dice que no, que está establecido, que los fundamentos, el Banco Central está vacío. Y ayer mencionó también esta cuestión de las declaraciones de Milei y de Trump y de cómo eso genera inestabilidad, que el riesgo no es Cuca, el riesgo son las declaraciones de Milei y de Trump. Mirá. Cuando nosotros tuvimos que hacer los escenarios macroeconómicos para este trimestre, teníamos la hipótesis de que Estados Unidos nos rescataba contra un condicionamiento de hacer los deberes el día después de la elección, y ahí el árbol de decisión se nos abría en hace los deberes, no hace los deberes. Él gana y no hace los deberes, nosotros en chiste en la oficina lo llamábamos el escenario de la quinta flota en el Río de la Plata. O sea, como Trump diciendo, te dije que corrijas. Y yo creo que hoy en las declaraciones de Milei pasa eso. Hay una declaración libertaria, no voy a comprar reservas, y después hay una declaración del presidente que tiene un acuerdo con Trump, que dice, sí, voy a comprar reservas. Y el mercado empieza a estar nervioso por ese zigzagueo del presidente. Bueno, la creatividad económica de Milei. Milei está en Estados Unidos, después vuelve y tiene una escala en Bolivia para participar de la asunción de Rodrigo Paz, que va a ser un aliado seguramente de Milei en este eje que quieren hacer absolutamente subordinado a los Estados Unidos. Pero en su viaje en Estados Unidos dio una entrevista al Financial Times y habló justamente de su alineamiento internacional. Vamos a escucharlo. También si hay algo que fue muy claro fue mi política internacional. Usted puede ver los actos y usted va a encontrar y se va a sorprender que hay banderas de Israel. Por lo tanto, digamos, mi alineamiento de política está muy claro en lo que tiene que ver con la política económica y con la política internacional. Bueno, efectivamente está claro. Cuando estuvo Milei hace poquito en Naciones Unidas, tuvo una reunión con Benjamín Netanyahu. Menos mal que la tuvo en Estados Unidos, porque Estados Unidos no firmó el Estatuto de Roma, por ende no forma parte de la Corte Penal Internacional, por ende no está obligado a detener a Benjamín Netanyahu, que tiene un pedido de arresto por asesino, por criminal de guerra, por utilizar el hambre para cometer un genocidio. Y como Estados Unidos no firma ese estatuto, no está obligado a cumplirlo. La Argentina sí es firmante del Estatuto de Roma. Calculo que por eso Netanyahu no viene a la Argentina. Si viene, la Argentina estaría obligada a cumplir con su responsabilidad de detener a este criminal de guerra, que cometió un genocidio en Gaza. Milei insiste en que su alineamiento es con Israel, por eso en sus actos hay banderas de Israel. Y miren cómo las cosas se juntan. Mientras Milei declaraba esto, hubo un evento ayer de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Un evento que se hace todos los años. La Cámara de Comercio Argentina-Israelí la maneja un hombre muy importante, muy poco mencionado en medios, está bastante prohibido, excepto en los actos que él hace y en las fotos que él manda. Se llama Mario Montoto. Capaz lo escucharon nombrar alguna vez. Mario Montoto es un hombre muy poderoso en la Argentina, un ex integrante de Montoneros, ¿sí? Devenido en comerciante de material de seguridad, si quieren, de camaritas, de armas, de todas esas cosas. Y en ese comercio, su vínculo con Israel, que es proveedor de todas esas cuestiones, es muy importante. Y él maneja esta Cámara de Comercio Argentino-Israelí, después maneja otra organización que se llama TAEDA, que tienen publicaciones, etc. Y es un tipo con mucha influencia judicial. Tanta influencia que en el caso de Alessio, él aparecía en muchos de los chats como una suerte de jefe del espía ilegal, Marcelo D'Alessio, hoy en cana, 13 años en cana por tareas de espionaje ilegal. Cuando le pidieron el celular a Mario Montoto, presidente de la Cámara Argentino-Israelí, vinculado a todo el sistema de seguridad, dijo que lo había perdido. Mira vos, o sea que el tipo que te vende seguridad perdió su celular. ¿Y por qué les traigo toda esta historia? Porque ayer en este evento,
dio lugar a una de mis secciones favoritas en los medios argentinos, que son las fotos que publica Infobae de estos eventos a los cuales no nos invitan y vemos las fotos que publican ahí. Y hay fotos muy interesantes que hablan mucho del nivel de impunidad que se maneja en la Argentina y está vinculado a la causa Cuadernos. Por ejemplo, una de las fotos que publican hoy es esta, que les estoy mostrando. Esto fue en el evento de ayer, protagonizado por Mario Montoto, Cámara Argentino-Israelí, donde fue un montón de gente del establishment, y por ejemplo estos 3 jueces. Estos 3 jueces son Mariano Borinsky, que hablando de Israel, se había pedido una licencia, me acabo de acordar, pero se había pedido una licencia para ir a jugar al tenis en las Macabeadas con goce de sueldo. Menos mal que la corte tuvo el buen tino de decirle, no te vayas a jugar al tenis con goce de sueldo, si querés tomate vacaciones. Era en Israel, justo. Mariano Borinsky, muy conocido, ustedes saben, un tipo muy picante, el presidente hoy de la Cámara de Casación, y que estuvo 16 veces con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, mientras se armaban las causas, como la causa Cuadernos, en la cual intervino, para validar todas las barbaridades que hacía Bonadío. Al lado de Borinsky está Carlos Máiquez. Carlos Máiquez era un juez que Vidal se lo llevó como ministro de Justicia durante su paso por la gobernación, y después estuvo 6 meses ahí y volvió a ser juez, pero no al lugar de origen, sino que Macri lo puso a dedo también en la Cámara de Casación. Máiquez es oriundo de Mercedes y toda la familia Máiquez forma parte de El Lofer. Sus 2 hijos, Juan Bautista e Ignacio. Ignacio es fiscal y fue el fiscal que impulsó la causa Vialidad. Y Juan Bautista era el funcionario de Mauricio Macri, que organizaba la persecución, ahora es el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires. Y papá, Carlos Coco Máiquez, como se lo llama, y Juan Bautista, fueron 2 de los que viajaron al Lago Escondido, invitados por el Grupo Clarín, causa que también terminó en la nada. Ese es el del medio. El tercero es Petrone. Cristina lo hizo bastante conocido cuando decía Petrone, porque no le prestaba atención, y fue también parte de los tribunales que llevaron adelante las causas contra Cristina. Estos 3 estaban ayer en el festejo de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Pero no eran los únicos. Voy a mostrar otra foto muy linda de ayer, para que le conozcan la cara. Primero a Mario Montoto, que les mencioné recién, que es el que está a la izquierda. Y el del medio es más conocido, es el fiscal Carlos Stornelli. La impunidad es total, total. Porque Stornelli estuvo procesado en la causa de espionaje ilegal porque usaba al espía ilegal Marcelo D'Alessio para tareas de inteligencia ilegal que él quería hacer. Y Mario Montoto estaba también en la causa por espionaje ilegal, pero bueno, perdió el celular y finalmente no pasó nada con él. Zafó. Y como la impunidad es total, los tipos hacen un evento, se sacan una foto juntos, la publican, y el evento cae justo el mismo día que inicia la causa de las fotocopias de los cuadernos, armada por Stornelli. De verdad que la impunidad es total, total. Y tiene mucha responsabilidad también, y yo lo señalo siempre, el gobierno peronista, Alberto Fernández, que dejó que los Stornelli, que los Borinsky, que todos esos sigan en tribunales como si acá no hubiera pasado nada. Como si acá no hubiera pasado nada. Y Stornelli se pasea por los eventos de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, por los canales de televisión. Ayer estuvo en A24, ¿no? Celebrando el inicio de la causa Cuadernos. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Cuál fue el rol de Cristina? ¿Podía Cristina no saber algo? ¿Hereda lo de Néstor? ¿Qué conclusión sacó de la investigación? Yo no puedo sacar ni quiero sacar esas conclusiones porque no quiero hablar sobre responsabilidad de cada uno. Entiendo. Tiene su derecho a la defensa, tiene su presunción de inocencia y no seré yo quien genere estrépito en contra de nadie
en contra de nadie diciendo. Es decir, hay procesamientos confirmados que han sido convalidados hasta por la Corte Suprema y está el juicio oral. ¿Pero qué es lo que pudo reconstruir en base a los testimonios, los aportes de los arrepentidos, las pruebas? Nosotros lo que se pudo reconstruir, lo que se pudo establecer, es un sistema mafioso, enquistado en el poder, de recaudación monumental, pues la recaudación era monumental, y pudimos establecer los lugares, muchas veces los montos, los involucrados, los recaudadores, los que ayudaban, o sea, pudimos poner en blanco y negro la maniobra. Una pregunta, fiscal. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Viste que nunca les preguntan eso. Sí, había una maniobra fenomenal. Él habló de 60 millones de dólares en el departamento de Cristina. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está? No está. Pero no importa. Armaron toda esta farsa, metieron gente presa, con unos cuadernos adulterados, que primero aparecieron, que después eran fotocopias, que después se habían quemado, que después resucitaron de las cenizas, con arrepentidos que decían cosas que no están registradas, solamente las escribió Stornelli, que después dijeron que los apretaban para que apuntaran a alguien y se iban libres, y si no, iban en cana. Y efectivamente, lo único que dice Stornelli es, la Corte avaló todo esto. Sí, claro. La Corte avaló todo esto. En una causa que se chorearon Stornelli y Bonadío. Se la chorearon. Pues ponele que había que investigar algo, tenía que alguien denunciarlo, se sorteaba en Comodoro Pi y le tocaba a alguien. Lo que hicieron fue, con el auxiliar de fiscalía Diego Cabot, quedársela a ellos. Porque nunca nadie hubiera llevado adelante esta causa de la forma que la llevaron adelante Bonadío y Stornelli. Y Bonadío ya no está entre nosotros, pero dice Majul que dejó un libro. Mira vos. Dice Majul que dejó un libro. Y lo tiene Majul el libro, que supuestamente se lo iba a editar. Majul, el tipo que contó que las escuchas ilegales que le hacían a Cristina y que pasaban por el juzgado de Bonadío, él se las encontraba corriendo por Palermo. ¿Se acuerdan? Pueden buscar el archivo de Majul de lo de Palermo, perdón, no se los pedí antes, pero creo que vale la pena, porque ahora dice que él tiene un libro de Bonadío, que se lo dio Bonadío este libro. O sea, las escuchas se las encontró corriendo por Palermo, pero el libro este se lo dio Bonadío y lo tiene Majul y encima lo leyó. Y como lo leyó nos va a compartir una parte del libro que nos dejó como legado el juez Claudio Bonadío. Mirá. Esto es un libro firmado por el juez que si no hubiese impulsado la causa no existiría, Claudio Bonadío. Es un libro que lleva su firma. Es un libro escrito en primera persona. El libro se llama Asociación Ilícita. Yo marqué la página 123. Que me acompañe la cámara, a ver si se ve. ¿A qué cámara muestro? ¿A cuál? Ahí está. Es un manuscrito, está anillado. El libro tiene 278 páginas de este tamaño. Cristina, en el principio, en el medio y al fin. Escribió Claudio Bonadío. A Cristina Fernández de Kirchner no la busqué nunca, ya lo dije, pero siempre la encontré demasiado rápido. No hay una prueba que la incrimina, hay muchas pruebas, un conjunto de pruebas que la incriminan. Ella no podía ignorar entonces lo que estaba sucediendo. Ella no puede desconocer hoy lo que pasaba, qué hacía y qué no hizo. Continúa Bonadío. ¿Cuántas cosas le podés esconder vos a tu mujer adentro de tu casa? No sé quién puede. Tenés una bóveda en el subsuelo de tu casa y ahí hay una especie de estudio y un pequeño gimnasio. La teoría de que no tocó, no sé. Que no organizó, tal vez. Ahora, que Cristina sabía. Y ahora voy a contar por qué el libro no se puede publicar, a pesar
que el contrato que firmó Bonadío antes de morir nos autorizaba a hacerlo. Es porque su hijo nos transmitió que uno de los deseos de su padre, Claudio Bonadío, al final era que semejante texto no saliera a la luz. Fue una transmisión verbal que nosotros, yo como editor, creí y entendí. La razón, según él, y puede ser cierta, yo no digo que no, era que su padre no deseaba que, por el hecho de haberlo publicado, volvieran a hostigar a su hijo y a su familia. Fueron muy hostigados el hijo de Claudio Bonadío y parte de su familia. Claudio Bonadío murió en su casa de Belgrano hace más de 5 años, exactamente a las 6 de la mañana de un 6 de febrero del año 2020. Y el juicio sobre corrupción más importante de la historia argentina pudo empezar hoy gracias a él, además de Carlos Stornelli, de Diego Cabot y muchos otros héroes que no son tan conocidos. Héroes, mirá vos. Bueno, vamos a contar varias cosas de esto. Hay que ver qué dice ese libro. ¿Qué hacía un juez escribiendo un libro comercial para lucrar con la causa que había inventado, que se había apropiado? Lo que menciona sobre el hijo de Bonadío, hay algo cierto en esa historia. El hijo de Bonadío tiene un estudio de grabación. Por quienes lo conocen, muy lindo, con una tecnología muy de punta y que no le daba la billetera para tener. ¿Sí? Entonces, eso apareció y decían, che, acá es papá Bonadío poniéndole un estudio de grabación a su hijo, y también papá Bonadío no le daba tampoco el ingreso como para tener semejante estudio de grabación. Pasó que también le dijeron a Bonadío que se iban a meter con su hijo. Y entonces Bonadío se metió con la hija de Cristina y la incluyó a los 13 años como integrante de una asociación ilícita como herencia después del fallecimiento de su padre Néstor. Y ahí se rompieron todos los códigos de che, con la familia no se jode. Porque le dijeron a Bonadío, se van a meter con tu hijo, y fue Bonadío y se metió con la hija de Cristina, que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. También, permítame hacer un paréntesis ya que hablamos de Bonadío, y repito, Bonadío no nació con el kirchnerismo. Bonadío es uno de los jueces del menemismo, había sido funcionario de Menem, había sido designado para el juzgado de Morón, y cuando Menem amplía a Comodoro Pi, lo traslada a dedo a Comodoro Pi, lugar para el cual nunca concursó, y se quedó a cargo del juzgado número 11 hasta su fallecimiento. Bonadío, antes del kirchnerismo, ya había cajoneado 5 años la causa AMIA. Y ya había cajoneado la causa de los hemofílicos. Y otras tantas barbaridades. Pero solamente con el caso AMIA daba para sacar a Bonadío de su cargo. Y hubo una decisión de no sacarlo de su cargo en el año 2005, instrumentada por Miguel Ángel Pichetto en el Consejo de la Magistratura, con esta lógica de decir, bueno, podemos negociar con los jueces, son nuestros, nos van a qué sé yo. Que lamentablemente es una lógica que tiene el macrismo, que tiene el Milei, que tienen todo, y que tiene parte del peronismo también. Que no quiere jueces probos, no quiere jueces que hagan lo que tienen que hacer, quiere jueces propios. Y se come la curva de que tiene jueces propios, y se la comió con Bonadío. Y mirá cómo terminó Bonadío. Llamándole indagatoria 8 veces en un día a Cristina. Una barbaridad. Inventándole causas, robándose expedientes, duplicando causas para después, que cuando se declarara nulidad en un lugar, quedársela a él. Todo lo que no se puede hacer, lo hacía Bonadío. Ahora, algún día van a tener que explicar por qué le salvaron la carrera. Y también, a futuro, dejar de pensar que los jueces que podés designar te tienen que responder. Tienen que ser buenos jueces nada más. Tienen que hacer su laburo. No tienen que ser ni tuyos ni de nadie. Tienen que hacer su laburo. Y después hay que discutir también una reforma judicial. Ahora, todo esto que hacía Bonadío, y les dije que les iba a mostrar un archivo muy bonito,
Él dijo que era derecho penal creativo. Derecho penal creativo. ¿Y dónde lo dijo? En un video de la Fundación Taeda. ¿De quién es la Fundación Taeda? De Mario Montoto. ¿Quién es Mario Montoto? El que ayer armó la jodita de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí donde fue Stornelli. ¿Ven que todo se encadena? Están todos en el mismo... ¿cómo es el tango? En el mismo lodo, todo manoseado. Dice, bueno, ahí está. Bonadío explicando qué es para él el derecho penal creativo. Digo, el derecho procesal creativo son instituciones que no son técnicamente cosas del derecho penal, del derecho procesal penal, pero que están en el derecho positivo argentino. Y ahí yo di un ejemplo que es en realidad la aplicación de la intervención de una sociedad anónima, de particulares. Eso fue una cosa que, la verdad, fui el primero en hacerlo, no hubo otro. Pero bueno, era la herramienta que yo encontré en el Código Procesal Civil y Comercial. En derecho comercial se aplica mucho esto, pero no los jueces penales. Sin embargo, después, en la causa Otesur, mi colega Ercolini ha hecho una cosa parecida. El derecho penal creativo. Qué lindo. Bueno, son cosas que hacía Bonadío, era muy creativo el hombre. Muy creativo. Por ejemplo, en la causa Otesur lo que él hizo fue duplicarla. Para ver si se la quedaba él. Está prohibido duplicar causa, no puede haber dos causas de lo mismo. Él lo hacía sistemáticamente. Bueno, ese era el Bonadío que Majul, lo escucharon recién, dijo que es un héroe. Un héroe. Y lo insólito es que Majul, ahora nos enteramos de que tenía un contrato firmado con Bonadío para publicar un libro sobre el héroe. Pero cuando se encontraba las escuchas ilegales contra Cristina, no se las daba Bonadío, se las encontraba corriendo en Palermo. Yo la primera escucha que puse en el aire fue en Radio La Red el año pasado, 23 de febrero del año pasado, cuando arranqué en Radio La Red, ¿te acordás? Sí, sí. Y es la escucha, la famosa que dice, soy yo. Sí. Soy yo. Terminó en remera, digamos. Terminó haciéndose la remera. Hay varias con la frase. bueno, soy yo. Esa escucha, yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica. Porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tenía un material importante, jamás la vi. Sí chequeé que fuera la voz, que fuera parte de una causa, y además lo conseguí horas antes de empezar la temporada de La Red en ese momento, mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Pero no es Yo, por eso yo no consigo cosas, porque no salgo a correr por Palermo. Posta, O sea, ayer contó que tenía un contrato con Bonadío para publicar un libro, pero las escuchas se las encontraba corriendo por Palermo. En fin. Bueno, y termino el capítulo judicial. Me causa mucha gracia, perdón. Porque lo dijo, esto pasó de verdad. Y todos estaban ahí mirándolo y se reían. ¡Ay, qué gracioso! Mirá, que se escuchó. Una escucha de mano decía nada, no tenía ninguna información de Estado, de nada. Simplemente era Cristina diciéndole, soy yo pelotudo a Parrilli. ¿No? Tremendo. Tremendo. Bueno. Y ayer también, Stornelli, en TN, contando en quién pensaba mientras armaba toda esta farsa. Mirá. ¿Pensaste en Nisman mientras investigabas los cuadernos de todo el tiempo, sí. Nunca dejé de pensar en Nisman desde que mataron a Nisman, ¿no? Sí pensé en Nisman. No pensé nunca sentí esa amenaza, digamos, de que pudiera suceder algo. Yo lo digo siempre porque era un recurso que ya habían utilizado, con lo cual matar a otro. No lo iban a volver a usar. Iban a quedar en evidencia. Nos pusieron una bomba en la casa de tu hijo. No era una bomba, era un explosivo. Era una amenaza, tenía forma de bomba, era una bomba pero estaba vacía, digamos, no era como una bala sin cargar en la casa de mis hijos, persecuciones, operaciones mediáticas todo el tiempo, a toda hora, en algunos medios había que seguir primero defendiéndose de eso
y por otra parte seguir trabajando con la causa y no perder la serenidad en la causa, que eso Claro. es lo que es lo más difícil, ¿no? Un fiscal está Bueno, ¿cuántas cosas para decir de esto? Primero, no sé a qué hijo se refiere. Si se refiere a Julián Stornelli, fue parte de la CIDE durante el gobierno de Macri. ¿Sí? Según el libro de actas de la CIDE, 2016-2018, el agente PCE 14, Julián Stornelli. ¿Sí? Era personal contratado y estuvo alrededor de 3 meses en la CIDE durante el gobierno de Macri, comandado por Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Nosotros lo publicamos en el Destape esto, y a partir de esta publicación el gobierno de Macri nos hizo una denuncia penal a Roberto Navarro, a Franco Misraji y a mí, supuestamente por revelar datos de inteligencia. Pedían 6 años de cárcel. No sé si se refiere a este hijo Stornelli. Ahora, volviendo a la cuestión que pensaba todo el tiempo en Nisman, pero como ya habían matado a Nisman, dijo que no le iban a matar a él. Recuerden que Nisman, el peritaje de la Corte Suprema, dijo que no había nadie cuando murió, por ende se suicidó. Eso dice el peritaje de la Corte Suprema. Como no les gustó ese peritaje, mandaron a hacer otro, que lo anticipó Clarín, por la gendarmería de Patricia Bullrich, que empezó a meter cada vez más gente. Parecía el recital de Dua Lipa, el baño de Nisman, de la cantidad de gente que había. Patricia Bullrich lo resolvió incluso con una serie que dijo que había un piolín ruso y qué sé yo. Entonces llevaron el caso de la justicia ordinaria, donde se trata de un suicidio, a la justicia de Comodoro Pi, porque era el caso más importante que tenían que resolver. Cuando lo llevaron a Comodoro Pi, el caso de Nisman, que siempre se acuerda de Stornelli, lo mandaron a sorteo, al revés de la causa Cuadernos. Pero en el sorteo le tocó al juez Casanelo. Entonces, ¿qué hicieron? Reventaron la máquina de los sorteos. Se colgó, justo. Dije, se colgó. Vamos a hacer de vuelta el sorteo. Bueno, lo hicieron de vuelta, para que no le toque a Casanelo, y le tocó al juez Julián Ercolini. Y Ercolini tiene ese expediente hace 8 años. ¿Ustedes saben quién mató a Nisman? No. ¿Resolvió el juez Ercolini quién mató a Nisman? No. ¿Avanzó algo en el expediente? No. ¿No será porque nadie lo mató? Porque una cosa es inventar una coima, inventar cosas, inventar que una ruta no se hizo. Ahora, inventar que hay un asesino, tenés que decir quién. 8 años llevan con ese expediente. Y nada. Y de vuelta los mismos. Nisman estuvo 10 años a cargo de una unidad fiscal que tenía que investigar un solo caso, que era el caso AMIA. Y en 10 años no aportó un solo dato. Es más, se le perdió hasta un muerto. Tenía el muerto número 85 en una muestra de ADN en una heladera y ni siquiera eso aportó. En 10 años. Contaba 84 muertos Nisman y eran 85, mirá. El héroe de la patria. En eso pensaba Stornelli. En un tipo que lo único que hacía era seguir las cosas que le daba la CIDE, y lo único que hizo en 10 años, a cargo de una sola causa, fue denunciar a Cristina por algo falso, que era que quería pactar la impunidad de los acusados iraníes. Y como todo tiene que ver con todo, había sido Cristina la que en el año 2000, en soledad en el Senado, cuando no era ni presidenta ni cerca, ya había marcado cómo Bonadío y toda esa banda habían desviado la investigación del atentado a la AMIA. Todo se encadena. Pero el tipo, que ahora pasea como un héroe por los canales para ver si la meten más en cana a Cristina, pensaba en Nisman, que no hizo nada por la causa AMIA, y siguen inventando que alguien fue y lo mató. Lamentablemente, disculpen que le dediqué buena parte de la editorial a esto, me parece que son temas que se habla poco y que bueno, creo que vale la pena que se conozcan y que se usan para tapar otras cosas. Porque ahora lo que van a querer tapar con la causa Cuadernos son los desastres de la reforma laboral que van a querer hacer. Como hicieron durante el gobierno de Macri, que usaban las causas judiciales para tapar los desfalcos económicos de Macri. Pero bueno, nos llevan a ese terreno y por lo menos nos sirve para repasar un poco quiénes son los personajes. Ayer habló Manuel Adorni y ahora sí me meto por último con la reforma laboral, porque me parece que es el tema grave. Ayer habló Manuel Adorni, el nuevo jefe de gabinete y legislador electo que no va a asumir, sobre ahora le llaman modernización. Ponelo.
planteó el presidente no solo que fue bien recibido por los gobernadores, sino que se notó un consenso por las generalidades de los temas. Después debatiremos, por supuesto, lo fino de cada uno de los asuntos como corresponde, pero cuando hablas de, no sé, modernización laboral, la verdad que hay un consenso bastante general. Cuando él vino acá a esta entrevista saliendo de esa reunión, dijo el consenso es total sobre modernización laboral. Pero nadie duda que al que mata hay que darle penas más fuertes, o al que cometa algún delito no puede al otro día, al otro día salir a la calle para volver a matar o para volver a robar o para volver a delinquir. Sí, pero en modernización laboral, Manuel, te enfrentás a los gremios. Cuando te enfrentás a los gremios, peronismo. No hay mucho... Perdón. No hay gremio que defienda a los trabajadores realmente que esté en contra de una modernización laboral. ¿Y son los principales gremios? No lo sé, pero si estás a favor del trabajador que representás, indefectiblemente tenés que estar a favor de una modernización laboral, que es lo que va a terminar pasando. ¿Quién puede estar a favor de que sigan existiendo un 45, un 50% de informales? Bueno, ese va a ser el argumento. Yo repito algo, cualquier discusión, siempre en política, aparte de la famosa correlación de fuerzas, etcétera, yo la grafico como una cinchada. Que es, hay alguien tirando a un lado para llevar la discusión hacia su lado, y está bien. Si del otro lado te quedas en el medio parado, y bueno, te van a ir torciendo y vas a terminar cediendo. Para por lo menos quedarte en el mismo lugar, tenés que tironear con la misma fuerza. Y si querés correr la discusión un poquito para tu lado, tenés que tirar más fuerte. Si la única postura de la CGT, del peronismo, de los diputados, de los senadores es no a la reforma de Milei, bueno, van a terminar cediendo, porque eso es quedarse parado en una cinchada. Tiene que haber una contrapropuesta, porque efectivamente hay cosas para mejorar en nuestro sistema laboral. Por ejemplo, laburar un poco menos, o cobrar más, o tener más derechos, o sí que todo el mundo esté registrado, que no va a suceder en la reforma laboral que plantea el gobierno. Pero tiene que haber una contrapropuesta, no simplemente un no a lo que dice el gobierno, que te va a tratar de instalar eso. Están todos de acuerdo excepto los que no quieren perder privilegios. Bueno, ¿qué privilegio tienen los trabajadores de las apps? Los de Rappi, los de Uber, los de... ¿cómo se llaman estos? De Pedido Ya. ¿Qué privilegios tienen? ¿Andar por la calle todo el día? ¿Corriendo detrás de un algoritmo? ¿Sin ART? ¿Sin ningún derecho? ¿Qué privilegios tienen? Y la secretaria general del Sindicato de Aplicaciones, estuvo ayer acá en el Destape, María Belén D'Ambrosio, dice que no están de acuerdo con esto. Mirá. Nosotros, los repartidores por aplicación, hoy trabajamos sin ningún derecho laboral, en la precarización total, y vemos con preocupación esta reforma laboral y creemos que hay que rechazarla. No creemos que venga a traer nada nuevo para los trabajadores, porque lo que estamos viviendo hoy es una precarización muy grande. El 40% de los trabajadores y trabajadoras estamos no registrados y el gobierno dice que quiere promover el trabajo registrado, pero en realidad lo que quieren hacer es que el trabajo registrado sea un trabajo sin derechos. Claro. Entonces, hay una situación que no tienen derechos ahora. Y hay otra situación que es, como recién decía la secretaria general del sindicato de estos trabajadores, es los quieren registrados pero también sin derechos. Bueno, tiene que haber una propuesta, espero, de parte de la nueva CGT. No tengo mucha fe, les voy a confesar, por los personajes y por cómo se viene manejando la CGT. Y tiene que haber una contrapropuesta del peronismo, no solamente decir no. Sobre todo porque en 2 años hay de vuelta elecciones y millones de trabajadores van a definir quién es el próximo presidente. Bueno, 9:19. ¿Qué está pasando en el PRO, Beldix? ¿Se le va la gente? Se está yendo gente. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.